exponiendo sobre limitación de aplicación de leyes extranjeras. Vimos pues que el derecho internacional privado también se desarrolla en una situación muy importante. En primer lugar, traemos a la memoria pues la soberanía. Todos los estados son muy celosos de su soberanía. En atención a ello, han habido etapas, ¿verdad? La humanidad ha pasado por diferentes etapas en cuanto a aplicación de leyes extranjeras. Vimos que al principio pues no era imposible aplicar leyes extranjeras. Posteriormente, ya un estrato superior, vimos que sí existía la posibilidad de aplicar leyes extranjeras, siempre y cuando el Estado, en ejercicio de su soberanía y por su divina gracia, ¿verdad?, admitiera la aplicación de leyes extranjeras, pero porque el Estado quería. Bueno, esto traía otra cara de la moneda, ¿verdad?, otra parte, que es la reciprocidad. Es decir, que los estados iban a aplicar leyes de otros estados siempre y cuando hubiera reciprocidad con los otros países de aplicar sus leyes en esos otros territorios. Hoy por hoy ya vimos que existe obligación de aplicar leyes extranjeras y eso no afecta a la soberanía en ningún estado, porque se aplica bajo reglas, bajo principios, ¿verdad?, en la que se respetan todas las soberanías. Sin embargo, existiendo obligación de aplicar leyes extranjeras, existen en la actualidad limitaciones, ¿verdad?, para aplicar esas leyes. Es decir, que en un momento determinado, habiendo obligación, un Estado va a verse ante la posibilidad de no aplicar leyes extranjeras sin incurrir en responsabilidad. Para ello tenemos diferentes limitaciones, tanto doctrinarias como legales. Tenemos la teoría de las calificaciones. ¿Qué se califica? Se califica la naturaleza. ¿La naturaleza de qué? De las instituciones jurídicas o de las relaciones jurídicas. Y dependiendo de esa calificación, va a dar un resultado específico, muy diferente a que fuera calificado de otra forma. Por ejemplo, como yo decía, capacidad para el matrimonio. Si se elige por ahí de nacionalidad o por ahí de domicilio. Depende. Entonces ahí va a cambiar pues, el resultado si no es igual, ¿verdad?, ese parámetro en estas situaciones. Pero ¿quién va a calificar? Va a calificar la soberanía en donde se encuentre, ¿verdad?, la situación. El funcionario que esa soberanía haya habilitado para realizar dicho acto. ¿Y qué es la calificación? Bueno, nuestra propia ley, ¿verdad?, habla de la calificación. La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo con la ley del lugar en que se juzgue. ¿Sí? Se calificará de acuerdo con la ley del lugar en que se juzgue. Por su parte, el Código de Derecho Internacional Privado también. Acabamos de leer la ley de lo judicial. Pero el Código de Derecho Internacional Privado también contiene algo sobre la calificación. Y nos dice, en todos los casos no previstos por este código, cada uno de los estados, miren, o sea, cada soberanía, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia calificación.
¿Qué va a calificar? ¿Instituciones jurídicas o relaciones jurídicas? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa teoría de las calificaciones puede ser una limitación, porque puede que lo califique de otra forma, entonces no soy competente. ¿Mm? Si es un bien, ¿verdad? Si es un bien, si está ubicado en otro país, ¿verdad? Dirá, bueno, los bienes se eligen de acuerdo a la ley de lugares donde estén ubicados. Esa es mi calificación. Entonces, no me toca a mí, sino a otra soberanía, dependiendo de la calificación. Entonces, tenemos nuestra ley de organismo judicial y el Código de Derecho Internacional Privado. La ley de organismo judicial en su artículo 25 y el Código de Derecho Internacional Privado en su artículo 6. Esta ley ya la tenía que haber leído, jóvenes. Ahí están preguntando qué artículo, ya tienen que haber leído. Yo no puedo estar diciendo qué artículo que leo. Ustedes tienen que ir pues con sus leyes ya estudiadas. No van a abrirlo hasta ahorita, pues, o sea, en clase solo los artículos que uno les va indicando. Si no estudian, si no leen extra aula, no van bien. O sea, tú ya no tienen que preguntar en qué artículo estoy. Ustedes deben ubicarse. Deben ubicarse. Tienen la obligación de ubicarse. Estoy con alumnos de 10º semestre. Bien, entonces la teoría de la calificación pues va a ser realizada por la soberanía dentro del cual se califica, ¿no? Cada uno. Como digo, si fuera de un matrimonio, bueno, para unas soberanías el matrimonio es un contrato. Para otras soberanías el matrimonio es una institución. Y ahí el resultado es totalmente diferente. Y profundicemos más. Para algunas soberanías, la capacidad se determina por el domicilio. Para otras soberanías, la capacidad se determina por la nacionalidad. Miren qué cambio ahí, otro cambio. Los resultados van a ser totalmente diferentes. Pero ¿quién califica? La soberanía que está calificando, la naturaleza de la relación o de la institución jurídica. Entonces, esa es la teoría de las calificaciones. Esa es su... Y aquí, pues, la teoría del reenvío la vamos a dejar para después, porque yo no creo que hayan estudiado ustedes. Y vamos a explicarla cuando estemos en clase o en otra oportunidad. ¿Eh? Me lo recuerda. ¿Verdad? Teoría del orden público. Ya habíamos visto, ¿verdad? Algo importante. Afirmar que eso consiste en que los documentos, las relaciones, las leyes que es del extranjero, que vienen del extranjero, no surtirán efectos ni se aplicarán en nuestro territorio si afectan al orden público. Este principio de orden público es de aplicación transversal en todo el curso. Cualquier figura que ustedes vean, cualquier situación, tenemos que tomar en cuenta el orden público. Entonces, ¿qué dice nuestro artículo 44 de la Ley del Orden Judicial? Hermetismo del orden público. No tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, fíjense, las disposiciones y las sentencias. Estamos hablando de 3 poderes del Estado
Leyes, organismo legislativo. Disposiciones, posiblemente organismo ejecutivo. Y sentencias, organismo judicial. De otros países. Así como, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la Constitución o contravienen el orden público. Ven qué interesante. Incluso respecto a este otro principio que vamos a ver posteriormente, los derechos adquiridos, que dice el Código de Derecho Internacional Privado, para que ustedes vean algo. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código, reglas, tienen plena eficacia extraterritorial en los estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional. Los derechos adquiridos tienen sus límites en el orden público. Y esos derechos adquiridos se refieren básicamente al estatuto personal, porque eso dice la ley de orden judicial. El estado y la capacidad de la persona individual. Está hablando del estatuto personal, estado y capacidad. Individual, de la persona individual extranjera, adquiridos conforme a su ley personal, fíjense, personal, puede ser domicilio o nacionalidad, serán reconocidos en Guatemala. Aquí estamos ante una clara aplicación de leyes extranjeras, porque serán reconocidos en Guatemala si no se oponen al orden público. Miren todo lo que encierra el artículo, ¿verdad? Bien, entonces, el orden público pues, es bastante amplio, ¿verdad? Y ahí también tenemos lo que es teoría del fraude a la ley. Con los compañeros en la clase anterior, ¿verdad? Hoy salió la noticia de que los judíos ultraortodoxos, ¿verdad?, se están oponiendo a la obligación del servicio militar universal, ¿verdad?, que los involucra a ellos por cuestiones de religión. Y a veces bien candente porque dice que no se van a alistar en el ejército. Se los prohíbe su religión. ¿A qué viene esto? En estas situaciones es donde se dan muchos casos de fraude de ley. Las personas salen de su país y se nacionalizan en otro. Entonces ya no se pueden aplicar esa ley, porque imagínense ustedes en la situación que está Israel, y siempre ha estado, ¿verdad? Es peligrosísimo enlistarse en el ejército. Es casi, ¿verdad?, están en el fragor de la guerra. Y hay obligación de defender la patria. Pero estas personas, por cuestiones religiosas, convicciones religiosas también, no, ellos están exentos de prestar servicio militar, pero con la nueva ley creada, obliga a todos. Lo digo, en estos casos, cuando mucha gente deserta, va de su país y adquiere una nueva nacionalidad. Pues con esa nueva nacionalidad, ¿qué pasa? Ya no hay obligación de prestar servicio militar. Pero entonces, eso es lo que se da en fraude de ley, porque se sustrajo a la aplicación de un sistema jurídico que le afecta
para someterse a otro que le beneficia, incluso en contra de aquella ley a la que renunció. Entonces, aquí lo que se trata es de eludir la aplicación de un sistema jurídico. Los que le contaba con el caso Nottebohm, ¿verdad? Cuando vio que estaban entrando los alemanes, se va a Liechtenstein y se nacionaliza en Liechtenstein. ¿Pero para qué lo hizo? Para evadir, para que no se le aplique una ley. No lo hizo porque tiene relación con Liechtenstein. Entonces aquí pues se busca la aplicación de una ley, ¿verdad?, para sustraerse a la aplicación de otra. Como yo les decía, en Argentina hasta hace poco no existía, no había posibilidad de divorcio, no existía la figura del divorcio. Entonces los argentinos no se podían divorciar, se casaban para siempre. Pero eso no quiere decir que no hayan problemas dentro del hogar, ¿verdad ustedes? Los que están casados me dirán, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, se sustraen a la aplicación de una ley que les afecta y buscan una mejor. Lo que les contaba en Argentina, que no existía el divorcio. Salían de paseo, entre comillas, los esposos, iban a un lugar donde sí existiera, por ejemplo, Uruguay, existía el divorcio, se divorciaban ahí y regresaban nuevamente, ¿verdad?, ya divorciados. Respeto a los derechos adquiridos. Sí que era un gran problema ahí, ¿verdad? Porque había otro respeto a los derechos adquiridos. ¿Pero para qué se hizo? Para sustraerse a la aplicación de un sistema jurídico. Ahí hay fraude de ley. El doctor dice que muchos le llaman forum shopping, ¿verdad?, haciendo una alusión al window shopping, ¿verdad?, el vitrinear. A ver, uno vitrinea para ver, ¿verdad?, qué le conviene. Igual, ¿para qué es forum shopping? ¿Verdad? Salen a ver qué sistema jurídico le conviene para someterse a él. ¿Qué es lo difícil en este fraude de ley? Que la intención, la voluntad es interna. Esa no la vemos. La podemos presumir, pero no la podemos determinar. Entonces, cuando una persona se sustrae a una ley con mala intención de evadir, ese es uno de los problemas que presenta. Nuestra ley de organismo judicial dice algo, ¿verdad?, de fraude de ley. Lo que sí es claro es decir que los actos realizados en fraude de ley son nulos. Lo dice aquí nuestra ley de organismo judicial. Actos nulos, dice, ¿verdad? Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas. Uno que dice, se debe hacer esto y esto, o no se puede hacer esto. Pues lo que va contrario a estas situaciones son nulos de pleno derecho, ¿no?, etcétera. Pero dice también, dice, los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a este ordenamiento jurídico, se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. O sea, bueno, usted quiso esto, pero no, esta se la aplica y esta se la aplica. Fraude de ley. Como ven, nuestra Constitución, pues, sí contiene algo sobre este principio, ¿eh? Como dice el doctor aquí, que aquí lo difícil es determinar lo interno, pero sí se puede, pues, hay cuestiones que son muy evidentes, ¿va? Como dice Liechtenstein. El señor nunca había estado allá, estuvo como 2 meses, y de ahí se regresó, ya nunca se volvió a ir otra vez a Liechtenstein. Él regresó a Guatemala, sus negocios y todo. Dijeron, usted ahí vive, pues. Se nacionalizó y usted solo cuando se nacionalizó estuvo ahí.
¿verdad? Entonces, lo que usted quería era sustraerse a la aplicación de un sistema jurídico que no le conviene para adherirse a otro que sí le conviene. Eso es fraude de ley, ¿verdad? Pero también existe el principio internacional de los derechos adquiridos. También lo tiene nuestra ley de orden judicial y nuestro Código de Derecho Internacional Privado. La ley del organismo judicial dice, vamos a ubicarnos aquí, dice, el estado y la capacidad, eso, respecto a eso, a los derechos adquiridos, al estatuto personal. El estado y capacidad de las personas, individual, extranjera, adquiridos de conformidad con su ley personal, respetó la ley y adquirió el derecho, será reconocido en Guatemala, como les dijo, ¿no? Si no se opone al ordenamiento, al orden público, ¿no? Una clara aplicación, pues, de leyes, aplicación de leyes extranjeras. Entonces, todo respeto adquirido. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Verdad? ¿Qué condiciones debe guardar? Uno, que se haya adquirido un derecho. Es una condición. Dos, que dicho derecho haya sido adquirido de conformidad con una ley. De ser jurídicamente y legalmente adquirido, ¿verdad? Pero esa ley debe estar también vigente. No solo existir la ley, sino que sea vigente. Por ejemplo, si adquiriera un derecho de conformidad con el Código Civil de 1933, lo adquirí conforme a la ley, pero no está vigente. Desde de los requisitos, ¿verdad? Que ha sido adquirido un derecho. Que ese derecho sea adquirido conforme a la ley y que la ley esté vigente. Y tres, que ese derecho sea invocado, porque yo no conozco, no se conocen muchas cosas, ¿verdad? Hasta que nos la dan a conocer. ¿Qué limitaciones tiene? Que no se lesione el orden público, ¿ves? Lo primero, en los derechos adquiridos, ¿verdad? Que no lesione el orden público, que no exista imposibilidad material. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber disposiciones parecidas, ¿no? Para que encaje ahí esa situación, sino que ¿sobre qué base? Imagínense, en aquellos países de Corea donde no existía el divorcio. Ahí, ¿quién puede alegar un divorcio ahí? Es un común derecho. Nadie. No existe, existe imposibilidad material porque no existe la figura jurídica ahí. ¿Verdad? Entonces, los principios el respeto internacional de los derechos adquiridos se basa mucho en la certeza y la seguridad jurídica. Pero también existe el derecho internacional privado guatemalteco. ¿Dónde está contenido? Ya vimos que está contenido en muchas leyes, ¿verdad? Está contenido en muchas leyes. Ya vimos la ley judicial, ¿verdad? Y se encuentra pues en todo el sistema jurídico, ¿verdad? Tenemos, en primer lugar, la Constitución Política de la República. ¿Creen ustedes que la Constitución tendrá algo que pueda en un momento determinado aplicarse o es solo teoría la que estamos viendo? Decir, bueno, la teoría sí dice, pero que lo diga la Constitución expresa explícitamente. Pues vamos a ver unos artículos aquí, unos se aplican en forma muy general y otros que tienen específico
¿verdad? Específico el elemento ahí, nacional o extranjero. Por ejemplo, el artículo 4, por decir algo, de la Constitución Política. Libertad e igualdad, ¿verdad? En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a una condición que menoscabe su dignidad. Dirán los guatemaltecos, sino todos. Artículo 5, libertad de acción. Toda persona, fíjense, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Autonomía de la voluntad. Ahí está encerrado el principio de autonomía de la voluntad. Estos dos encierran la condición jurídica de los extranjeros, entre otros, ¿verdad? Pero en términos generales, ahí está la condición jurídica de los extranjeros. Son libres en dignidad y derechos. Tienen libertad de hacer lo que la ley no prohíba, entre otros, ¿verdad? El artículo 12, por ejemplo, el derecho de defensa. ¿Será que los extranjeros no tienen derecho de defensa en Guatemala? Dice, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, que es decir, ni los extranjeros. Condición jurídica de los extranjeros. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales. El Petor Peregrinus, ¿verdad? No, aquí no es Petor Peregrinus. Ni por procedimientos especiales. No. ¿Verdad? Entonces, ven, tiene contenido de derecho internacional privado. Pero también podemos tener, por ejemplo, el derecho a la libertad de locomoción. Y esto es importante porque se divide en dos. Una que dice, fíjense, toda persona, otra vez, todos. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Y cambiar de domicilio o cambiar de residencia. Miren qué libertades tienen. Sin más limitaciones que las contenidas en la ley. Por ahí dice, no podrá extraditarse a ningún guatemalteco ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos. Está clarísimo, ¿verdad? No podrá extraditar a ningún guatemalteco. ¿Verdad? No podrá extraditarse a ningún guatemalteco, libertad de función. Le dice, los guatemaltecos pueden, fíjense, guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa. Contrario censo, todo extranjero, ¿verdad? O los que determinen nuestra ley, pero que sea extranjero, requieren de visa. El derecho de asilo se rige dice, Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo a las prácticas internacionales. La extradición se rige por los dispuestos en los tratados internacionales. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos. Guatemaltecos. No dice de nadie, dice de guatemaltecos. ¿Se dan cuenta?
quienes en ningún caso serán entregados. Viene a quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero. Bien interesante. Bueno, tiene, ¿verdad? Guatemalteco, ahí derecho internacional privado también, ¿verdad? ¿Qué otro artículo podríamos ver por acá? Por ejemplo, estos amplísimos, ¿verdad? Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que. Eso también, pues, ¿verdad? Derechos. ¿Verdad? Tenemos también el artículo 46. Se establece principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Pero tenemos otro importante que es relacionado con nuestra universidad, ¿verdad? Tenemos el artículo 87, reconocimiento de grados y títulos y diplomas e incorporaciones. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras. ¿Puede ejercer una posición liberal en Guatemala un extranjero? Sí, siempre y cuando sufra o complete o realice el procedimiento de incorporación ante la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eso, pues, nosotros nos graduamos acá, ¿verdad? Por ejemplo, en materia laboral también tenemos algunas cuestiones de derecho internacional privado. Por ejemplo, dice acá, derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades, ¿verdad? Por ejemplo, preferencia, literal N, preferencia de los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros. Clarísimo, miren ustedes. Preferencia de trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún guatemalteco podrá ganar menos salario que un extranjero. Estar sujetos a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener mayores ventajas económicas u otras prestaciones. Miren qué importante. Derecho internacional privado, ¿verdad? También tenemos otro que dice derecho a sindicalización libre de los trabajadores. Sí, Brickman. Bueno, derecho de los trabajadores. Bueno, literal Q. Derecho de sindicalización. Importante. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Dice el segundo párrafo. Solo los guatemaltecos por nacimiento, fíjense, guatemaltecos por nacimiento, podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales.
Guatemala. Derecho internacional privado, ¿se dan cuenta? El Estado participará en convenios, tratados internacionales o regionales que se refieren a asuntos de trabajo, ¿va? Internacional público, creando normas de derecho internacional privado. Lo que hemos dicho, ¿verdad? La relación entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público aquí está manifestado en este código. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo. Materia de derecho internacional privado queda a través del derecho internacional público. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. La Constitución es muy amplia, pues, ¿verdad? Vamos a ver el 113, por ejemplo. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos, miren, los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas de méritos en capacidad, idoneidad y honradez. ¿Se dan cuenta? Siempre. El derecho, la Constitución tiene muchos parámetros de referencia para el derecho internacional. Por ejemplo, el 123, ya habíamos hablado de las bajas, de los kilómetros, ¿verdad? Limitación en las bajas fronterizas. Solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores en inmuebles situados en la baja 15 kilómetros de las fronteras. Solo los guatemaltecos de origen, ¿se dan cuenta? Pero también tenemos sí. Vamos a... Como ven, hay bastantes situaciones, ¿verdad? Que nacionalidad de origen, ¿ves? Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves de aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Fíjense, ahí está plasmada la propia nacionalidad. Como ven, pues la Constitución es bastante amplia, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que es nacionalidades centroamericanos, la naturalización, ciudadanía, suspensión, pérdida y recuperación de la ciudadanía, ¿verdad? Tenemos también el derecho de petición, ese no lo vimos, ¿verdad? Por ejemplo, miren, hay algo importante aquí en el derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, los habitantes, a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, el derecho de petición. Pero hay otro artículo, miren ustedes, que dice: el derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos, exclusivamente a los guatemaltecos. Artículo 137 de la Constitución. ¿Ven? Reserva para los guatemaltecos ciertos privilegios
Que sí que aquí ningún extranjero puede hacer peticiones en materia política. No pueden, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, requisitos para el cargo público, para el cargo de diputado. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen. Y así viene también lo de los ministros de Estado, presidentes de la República, ¿verdad? Guatemalteco. Es claro afirmar, ¿verdad? La nacionalidad, que es uno de los temas principales del derecho internacional privado. Por ejemplo, 185. Requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen, que sean ciudadanos. ¿Y quiénes son ciudadanos? Los guatemaltecos que han adquirido, ¿sí? En ejercicio y mayores de 40 años. Claro, ¿verdad? El vicepresidente, pues las mismas calidades, ¿verdad? Que requisito para ser ministro de Estado, ser guatemalteco. O sea, hay como ven, artículos específicos. Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen. ¿Se dan cuenta? Hay muchos artículos relacionados con la nacionalidad, ¿verdad? Y que tienen, por lo tanto, relación con el derecho internacional privado. Pero tenemos también el derecho internacional privado, bueno, es de guatemalteco, ¿verdad? Y también, aparte de eso, ya vimos parte de la ley del organismo judicial, ¿verdad? El estatuto personal ya lo vimos, la teoría de calificación también, los derechos adquiridos también ya lo mencionamos, la situación de los bienes. ¿Qué nos dice respecto a la situación de los bienes? Se aplica la regla lex rei citae. Quiere decir que los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. También lo tiene el Código de Derecho Internacional Privado, pero este en su artículo 105. Habla sobre los bienes y dice, artículo 105, los bienes, sea cual fuere su clase, cuando dice eso quiere decir muebles o inmuebles. ¿Y quién califica que un bien sea mueble o inmueble? La ley del lugar en donde se califica. Por ejemplo, en Guatemala, les hago la pregunta, los semovientes, el ganado, en los semovientes, que se consideran bienes muebles o inmuebles. Son muebles, Lick. Muebles. ¿Fundamento legal? Ay, Lick, voy manejando, pero a la otra. Solo muebles. Pues sí. ¿Se dan cuenta? Lick, Sí.
están como amarrados a la explotación de una finca, son inmuebles. Ah, correcto. Cuando Artículo son. 455 del Código Civil. Ujú. Sí, porque la clasificación de bienes inmuebles está en 445, ¿verdad? Son bienes inmuebles, está todo el listado acá, pero no aparece ahí. Incluso los viveros, dice, de animales, palomares, colmenares, estanques de peces y criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Ahí se consideran inmuebles, pero también, como muy acertadamente dijo el compañero, ¿verdad? El artículo 455 nos dice respecto a los semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Entonces, depende, ¿verdad? Ese es para Guatemala. Pero, ¿será así en todo el mundo? ¿Verdad? Ese es lo importante. Entonces, como vimos, es importante, pues, que los bienes se rigen de acuerdo de la situación, de su situación, de su ubicación. Para Guatemala, los inmuebles pueden ser muebles o inmuebles. Depende en qué situación se encuentren, ¿verdad? Ese es para Guatemala. Y eso nos da en una posición respecto a la situación del bien. Porque puede ser que en otros países no, ¿verdad? Y por eso el 105, ¿verdad? del Código de Derecho Privado también nos habla de eso, ¿verdad? Locus regin actum, ya también lo vimos, las formalidades de forma, artículo 28, las formalidades de fondo, artículo 29, lex loci celebraciones, formalidades intrínsecas, lex loci ejecutionis, en lugar de cumplimiento del acto, que nos dice, si el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne su cumplimiento, no en cuanto a la forma. Como se va a cumplir en los Estados Unidos, hagámoslo el contrato conforme la forma de los Estados Unidos. No, la forma no, la forma se respecta a nosotros. Su cumplimiento será de acuerdo a la ley de allá. ¿Se dan cuenta? Por eso dice claramente la ley de orden judicial, ¿verdad? Si el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento, eso subrayenlo, resáltenlo, solo el cumplimiento, ¿verdad? Se rige de acuerdo a la ley del lugar de su ejecución. Aquí no está viendo capacidad de las partes. Aquí no está viendo ley de situación del bien. No está viendo la forma del acto o negocio. No. El cumplimiento es lo que le interesa a él. Solo el cumplimiento. ¿Verdad? Entonces tenemos esta cuestión, ¿verdad? Locus regin actum. Pero también puede haber excepción a la regla locus regit actum, ¿verdad? Por ejemplo, los cónsules, que son notarios, pueden en un momento también ejercer el notariado. Pero el notariado respecto a su país, pues. Por ejemplo, estamos en un país extranjero, Francia, España, ¿vale? Y nos encontramos, somos guatemaltecos, uno el otro quiere comprar un bien, pero de ahí van a haber destinos diferentes. Bueno, dejamos cerrar el trato de unas aquí, ¿verdad? Van al consulado de Guatemala ante el notario, ¿verdad? Cónsul, notario,
realiza el acto. ¿Qué forma le va a dar? Obviamente la forma de una compraventa efectuada en Guatemala, pero está en Francia. Ahí es inaplicable la regla locus regit actum. Pero también en otras situaciones es facultativo. O siempre, locus regit actum no siempre debe ser, tiene sus excepciones. En unos casos es inaplicable, como es el cónsul, y en otros es facultativo. ¿Puede o no puede? ¿Verdad? ¿Puede o no puede? ¿Cuándo se da eso? Dice aquí el autor, deviene facultativo cuando se trata de actos o contratos privados en que la ley no declare forma específica para su otorgamiento. Forma específica para su otorgamiento. ¿Verdad? Aquí pues podría aplicarse el artículo 32, ¿verdad? Por forma parte, pero hay otro específico también. En los casos en que el acto de negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en la República de Guatemala, las partes pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas e intrínsecas que prescriben las leyes nacionales. Bueno, pero si el contrato es innominado, ahí es donde se aplica. Porque si dice aquel doctor, ¿verdad? Deviene facultativa cuando se trata de actos o contratos privados en que la ley no declare forma específica. ¿Qué sucede en esos casos, jóvenes? Ustedes ganaron derecho civil, ¿verdad? ¿Qué procede en esos casos? Dice el Código Civil. ¿Sí? ¿Eliu? Sería aplicarle el principio de autonomía de la voluntad. Sí, pero ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando la ley no Porque es declare forma facultativo. específica. ¿Ah? Porque es facultativo. Sí, es facultativo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Se trata de la los ley, actos y contratos innominados. que los interesados pueden darle Así es. uso. De la Si forma que ellos quieran, ¿verdad? Ustedes ya vieron, ¿verdad? Derecho civil, contratos. Dice aquí el Código Civil. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, fíjese, cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar el que juzguen conveniente. Aquí pues entramos a otra serie de artículos, ¿verdad? Primero con la Constitución. Dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Aquí no está prohibiendo nada. Simplemente no hay una nominación para un acto jurídico. Bueno, nos faculta, ¿verdad? A usar la forma que consideremos conveniente. Uno. Dos, como el compañero muy acertadamente dijo, también priva la autonomía de la voluntad. Y tres, el principio locus regit actum se convierte en facultativo. ¿Ven todo lo que encierra un simple artículo ustedes? Así tenemos que estudiar el privado, viendo todas estas aristas, creo.
todo lo que puede hablarse, ¿ven? De este artículo, ¿ven? Tiene conexión, pues, con todas, con muchas leyes, ¿verdad? Para darles una indicación a ustedes, los contratos ignominados están en el artículo 1256 del Código Civil. Repasen, jóvenes, estudien. Estas leyes tienen que tenerlas ya ustedes estudiadas. Son pequeñas, la Constitución y la ley de unión judicial son pequeñas. Esas se la leen con una tacita de café y 2 champurradas, le das tiempo para leerse esas 2 leyes. Ya si hablamos del Código de Comercio, el Código Civil, el Código Penal, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Aunque estas leyes son muy profundas, pero sí dan margen a que se lean en un tiempo relativamente corto. Cuando estudien su privado se van a dar cuenta. Entonces, ahí está, pues, ese principio, ¿verdad? También tenemos lo que es la Lex Fori. La Lex Fori se aplica a los procesos, a lo procesal. Vemos que el proceso, el derecho procesal es territorial. Se aplica a todos por igual, ¿verdad? ¿Qué tenemos en nuestra ley? Aquí tenemos el artículo 33. Artículo 33. De la ley de orden judicial. Dice, de lo procesal, la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras, miren, sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo al lugar en que se ejercite la acción. Es territorial. De la jurisdicción, los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas extranjeras, fíjense, podemos, con el Poder Judicial, o guatemaltecas que se encuentren fuera del país, en los casos siguientes, cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos de negocios realizados en Guatemala, cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala. ¿Por qué? Porque los bienes se rigen de acuerdo a la ley, al principio, lex rei citae. Y por lo tanto, si el bien está en Guatemala, ese bien se regirá de acuerdo a nuestra normatividad. Dice, cuando se ejercite alguna acción concerniente a un bien que se encuentra en Guatemala, lex rei citae. C. Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala, pacto de sumisión, autonomía de la voluntad. Pero también el Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad?, nos tiene también algo al respecto. Vamos al artículo 314. Ahí empieza el libro cuarto, Derecho Procesal Internacional. Ahí está todo. La ley de cada estado contratante determina la competencia de los tribunales, su organización, formas del proceso, la ejecución de las sentencias, los recursos, de todo, es territorial totalmente las leyes, ¿verdad?, del Estado. Y continúa, ¿verdad?, sobre principios generales del 314 al 317, la competencia ratione materie y ratione persone en el orden de relaciones internacionales no debe basarse por los estados contratantes en la condición de nacional extranjero de las personas interesadas en perjuicio de estas, ¿verdad? Debe aplicarse totalmente imparcial. Ya habla sobre la competencia,
¿Cómo es la competencia en el ámbito internacional? Puede existir pacto de sumisión, ¿verdad? En la competencia, ¿se acuerdan ustedes? Autonomía de la voluntad, ¿verdad? Regla general de competencia en lo penal, excepciones a la regla de competencia en lo penal, de allá viene la extradición. Entonces ven pues que también en lo procesal tenemos en la ley judicial y en el Código de Derecho Internacional Privado. Y vamos a sacarnos pendientes con otros temas como es territorial de la ley penal, autonomía de la voluntad y otros que continúan, ¿verdad? Entonces, por el momento nos quedamos aquí, compañeros. Les agradezco mucho su atención y pasen la mejor de las noches. Gracias, Lake. Gracias. Con permiso. Gracias, Luis. Muchas gracias.